Sí, sí que eso, pues. Voy a estar solita. Lástima. Sí. Bueno, Vamos a orar por... sí, estaremos orando con don Carlos. Vamos a también a tener, bueno, tenemos varios motivos de oración para hoy, pero igual mándele Sí, nuestros cariños y nuestro abrazo en Cristo sí, le voy a para él, decir, entonces. sí. Sí, muchas gracias. Bueno. Hola. Bienvenida, Hola. a ver, Marisol, ¿nos escucha? ¿Y Sí, Laura también? Laura también está ahí. Laura Choi. Bienvenidos. Gracias. Estoy recuperándome de la guata. Qué bueno. Ah, Te ves muy buena moza con ese color de pelo. Pero si me dejé de teñir, Ah, pero te ves muy ¿Qué bien. color? Bien. Ah, lo demás era todo ficticio. Esto es lo real. Te ves muy bien, muy bien. Gracias. Marisol, ¿nos escucha? Sí, sí, estoy escuchando. Porque no la vemos. ¿No me ven? No. No. Hay que abrir el video. Dice solo Marisol órdenes. Hay que abrir el video. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Marisol. Ah, bien, bien. Ahora sí. Ahí ¿Cómo sí. estás? Bien, gracias. Qué bueno, Marisol. Ahí está. Buenísimo. Hola. Hola, Marisol. Sí, los papás de la Cami. Sí. Pablo. Hola. Bien, hermanos. Hola. Estamos en la hora entonces. Vamos a ir comenzando brevemente. Antes de comenzar, aprovechando ya que somos un buen número y que todos se conectaron a buena hora, tengo la propuesta de que podamos por lo menos atrasar, no sé si media hora o una hora el inicio de nuestro servicio, de manera, por el siguiente motivo de que ahora estamos iniciando y todavía está muy de día, digamos. Entonces tal vez Muy para algunos clarito. les es beneficioso o les sería más cómodo y mejor poder empezar como 7:30 u 8. No sé qué opinan. ¿Están de acuerdo? sí, yo que no sé, o 7:30, Con porque esta hay pandemia da todo lo mismo. ¿Cómo? Con esta pandemia da todo lo mismo. Pero también tiene un punto porque alcanzaríamos como a tomar 11 comida, 11. Claro, eso. porque quedamos A las como en el 5. medio, Pablo, ahora, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Sí, Entonces, pues, vamos después. Sí. Me parece. entonces, 7:30 u 8. 7:30. Claro. 7:30. 7:30. 7:30. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sería bueno. 7:30. Ok. Sería muy bueno. Gracias. Excelente. Bien, buenísimo. Entonces, para la próxima, 7:30. Bien, hermanos. Hola, Esteban, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está Esteban? ¿Está trabajando? No, todavía no. Ya. No, yo creo que nos van a empezar a llamar ahora el próximo mes, En octubre. en octubre, sí. Ya. Pero bueno, han pasado varias cosas en mí, como que me ha servido también para evaluar un poco el trabajo, el lugar, el ambiente laboral y el trabajo. Me gustaría trabajar en otro lugar, en otro sector. Hay cosas que va evaluando y va revisando y va analizando y a veces va cuestionando. Sí, pasa. Me encantaría volver a trabajar en otro lugar. Entonces, bueno, hay que esperar nomás, pues también. Un amigo me dice que en octubre comenzaría el retorno, dependiendo también cómo se den las condiciones ahora, después del 18. Porque en 14 días más, pues ojalá que no tengamos complicaciones grandes. Ojalá que no. Sí, que bien, Marisol. Bien, hermanos. Ya. Voy a pedirles permiso para silenciar sus micrófonos y para comenzar con nuestro oficio de la tarde.
Que Dios bendiga también su meditación en la palabra, al orar, al alabarle y al darle gracias. Amén. Bien, nos encontramos entonces en el 16º domingo después de Pentecostés. Continuamos meditando en las parábolas del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos enseña cuál es la realidad, cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. En este caso en particular, Jesús va a comparar al reino de los cielos, dice que es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana para contratar trabajadores para su viña. Entonces, en este domingo 20 de septiembre, comenzamos nuestra oración de la noche en el nombre del Señor y vamos a invocar entonces su presencia, disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para meditar en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y en paz. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmo para este día corresponde al Salmo número 27, versículos 1 al 9. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes de acabar conmigo. Pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se adrementará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en eso fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor, y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean, me hará levantar la cabeza, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría, y allí cantaré salmos al Señor. Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y mi Salvador. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura para el día de hoy, hermanos, lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Escrito está: Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos
mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la epístola corresponde al libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 12 al 13 y 21 al 30. Escrito está: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solos compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos, ciertamente, es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios. Porque por causa de Cristo, a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16, donde tenemos la parábola del dueño de la viña. Escrito está en el Evangelio del Señor. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día, y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y yo les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío?
¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Hermanos, hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, confiando en nuestros propios logros y obras, no podemos mantenernos en pie delante de ti. Por tanto, ayúdanos a confiar en tu gracia constante y bondad y a vivir según tu santa palabra. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto entonces lo encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Estamos avanzando cada vez más en el relato del ministerio de Jesús. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda en el viaje de Jesús hacia dónde estaba viajando él? En esta parte del Evangelio, ¿pueden habilitar sus micrófonos? ¿Alguien recuerda hacia dónde estaba yendo Jesús en esta última etapa de su ministerio? Jerusalén. Hacia Jerusalén. Recuerdan que estuvo por Samaria, después subió más al norte, Tiro y Sidón, tierra pagana, después empezó su camino de retorno y ahora estaba casi a punto de entrar en Jerusalén. De hecho, Mateo capítulo 21 se nos relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Mateo 20 todavía tenemos esta última parábola que forma el grupo de muchas parábolas en las que Jesús enseña a sus discípulos cómo es la vida de la iglesia. Por eso le habla acerca de el reino de los cielos es semejante a. Bien, la pintura que teníamos ahí al principio en la tapa de nuestro estudio y que también tenemos un recorte aquí es la pintura de un artista luterano que, fíjense, ilustra este llamado del dueño de la finca que hace poniendo a Jesús, por supuesto, como el dueño de la finca, llamando a trabajar. Y ahí logran identificar cuáles son los personajes que están ahí. Lutero. El primero es Lutero, bien. Su esposa. Catalina. Catalina von Bora es la tercera. Y en el medio de ellos dos está Felipe Melanchthon, que es el autor de la Confesión de Augsburgo, de la Apología de la Confesión de Augsburgo, que ayudó a Lutero a traducir la Biblia, y tantas otras cosas. Quien le sigue, que está detrás de Catalina, es nada más y nada menos que Lucas Cranach, el pintor de la Reforma, el viejo, el padre. Y por último, del grupo de 5 personas, ¿a quién tenemos un personaje ya más de la era moderna, que reconocerán por su peluca? ¿Saben quién es? El artista o el músico luterano más famoso, luterano o de todos en la historia. Sí, Bach. Juan. Exacto. Y por último, el pintor luterano, que es del Sino de Missouri, hace algo que Lucas Cranach hacía mucho, que es pintarse a él mismo en sus obras. Entonces, el último que llega aquí es él, ¿no? Él como un siervo más de los que llama Jesús. Está bastante interesante esta pintura, que es más grande, relata varias parábolas de la viña, porque hay varias en las Escrituras. Bien, tenemos la escena inicial. ¿Alguien quiere leer, por favor, versículos 1 y 2 de nuestro texto, así como está en la pantalla? Ya. Laura. Bien. ¿Laura? Sí. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que le pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Gracias. El dueño de la viña. Bien, recordemos que el Evangelio de Mateo fue un libro en sus inicios escrito principalmente para ¿quiénes? Para los judíos. Para los judíos. ¿Cristianizados? Exacto. Para los judíos era como el texto usado para
para aquellos que eran judíos, pero que reconocían a Cristo Jesús el Mesías, entonces que estaban como en la transición, ¿no? Pero sí, era un evangelio dirigido a los judíos. Entonces, para un judío, que le hablen de esta imagen del dueño de una viña, esto era una clara imagen de que estaba hablando de que el dueño de la viña es Dios. Porque es la imagen también del Antiguo Testamento. Y la viña son ellos mismos, porque ellos eran la viña que Dios había plantado. Ahí tenemos, alguien que lea por favor lo que dice el versículo del Salmo 80. Está en la pantalla. ¿Alcanzan a leer? Sí. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Bien, entonces el pueblo de Dios en los salmos diciendo, vuelve Señor, visita esta viña, la planta que tú mismo plantaste, ¿no? Isaías, capítulo 5. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Cómo está ahí en la pantalla? Esta es la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Bien, la casa de Israel es la viña, y los hombres de Judá son su planta deliciosa, ¿no? Bien. Entonces, claramente esta escena del hombre que sale a plantar, bueno, hace una clara referencia a cómo actúa Dios en el reino de los cielos para formar su pueblo, para formar su viña, ¿no? Entonces, dice que salió por la mañana. El texto original dice, señala la hora, porque los judíos dividían en horas, como la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, etc., ¿no? Pero esta dice que salió al amanecer, en el principio. Entonces, por ejemplo, muchos comentaristas, especialmente los padres de la iglesia, mencionan que cuando él habla de las horas, se refiere a distintas eras y épocas en las que Dios iba llamando, en primer lugar, a Abraham, por ejemplo, más adelante a David, y finalmente que los últimos que son llamados son los gentiles. Tiene mucho sentido y que realmente, pero no queremos entrar mucho en ese detalle, pero para que tengamos una idea de a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, entonces, el dueño de la viña no es otro que Dios, nuestro Padre Celestial, y la viña, o los que son llamados, son el pueblo de Dios, ¿no? Versículos 3 al 4, segunda escena. ¿Quiere leer Boris? Ya, leo yo. Como a las 9 de la mañana, salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Bien, entonces sale un poquito más tarde, a las 9 de la mañana, ya muchos estaban trabajando, habían comenzado a trabajar, y este dueño de la finca llama a más trabajadores, ¿no? Le dice, pero ya no le dice que le va a dar un denario, que es el salario de un día, le dice, les pagaré lo que sea justo. Y ellos aceptaron y fueron. Entonces, en la primera escena estábamos todo bien porque le dijo, bueno, ustedes van a cobrar un denario, que es lo que siempre se acostumbraba a pagar. Acá no dice cuánto, solo dice que sería un pago justo, ¿no? Y esto es importante, porque ese va a ser el tema el cual se va a generar el conflicto después. ¿Cuál es un pago justo para estos trabajadores? Salmo 9:8 y Salmo 11:7. ¿Algún lector, por favor? Con justicia juzgará al mundo, con rectitud y juzgará a las naciones. Bien, gracias. El siguiente. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. Bien, entonces Dios va a juzgar con justicia a las naciones. Él es justo y ama la justicia, ¿no? Pero vamos a ver después que la justicia de los hombres y la de Dios son un poco diferentes, ¿no? O bastante. Entonces, pero este lenguaje de que cuando venga el juicio final o cuando Dios venga a juzgar, que son los términos que también los que hablábamos el domingo pasado, de que Dios en algún momento va a llamar a todos ante su tribunal, pero dice
es muy repetido, solo puse 2 ejemplos, pero hay muchos ejemplos en los cuales dice que Dios va a juzgar al mundo, pero va a juzgar con justicia. Vamos a ver después en qué se basa la justicia de Dios que lo hace tan diferente a la de los hombres. Escena número 3, versículos 5 al 7. Cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Bien, entonces, mientras ya algunos estaban trabajando desde tempranito, como corresponde, en la viña, otros se sumaron ya a media mañana, seguramente ya le estaban mirando de reojo y estos de dónde vinieron, y ahora ya dice que el dueño de la finca salió a la tarde, y salió a las 3 de la tarde, y por último, cerca de las 5 de la tarde, había otros que estaban desocupados, estaban haciendo nada, estaban relajándose, ¿no? Y él les dice: ¿qué hacen aquí que no están trabajando, ¿no? Y ellos le contestan: lo que pasa es que nadie nos contrató. Bien, entonces vayan ustedes también a la viña. Ahí tenemos a Jesús mandando a estos hombres que estaban durmiendo, ahí sentados, el otro parado, recostado, sin hacer nada, como empleados municipales dirían muchos, y los manda usted a trabajar también, ¿no? Bien, y acá vamos a hablar un poco sobre esta cuestión del llamado, ¿no? O cómo es que Dios nos hace parte de su viña o de su pueblo. La incorporación a la viña no existe o no es posible sin un llamamiento previo del dueño. Así como tampoco nosotros entramos en el reino de Dios, en su iglesia, sin antes haber oído el llamado del Evangelio. Porque en la iglesia, en el reino de Dios, todo funciona bajo la dinámica de la palabra. La palabra creó todas las cosas y así también, por medio de la palabra, nosotros somos puestos dentro de la iglesia. Dios nos llama mediante su predicación, mediante la palabra oral, mediante el haber escuchado el llamado, ¿no? Entonces, así es que somos hechos parte de la viña del Señor. Dígase, su iglesia. Así dice Romanos 8:30, a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó. Y en Romanos 10:17, un texto que todo luterano debería saber de memoria: la fe proviene del oír, o la fe es por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Bien. Siguiente escena. Entonces, hasta aquí teníamos, bueno, había salido el hombre a sembrar, perdón, estoy cambiando de parábola. Había salido el hombre a llamar a trabajadores para su viña, y llamó a algunos temprano, otros a media mañana, otros a la tarde, y otros ya casi a la última hora, cuando los demás estaban ya pensando en la hora de salir. Bien, ahora llega la hora del tiempo de pagar, porque llegó la noche. ¿Qué dice? Versículos 8 al 9, por favor. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págalos su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron, y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Gracias. Entonces, acá es donde si ya empezaba a ser raro que el que el dueño de la finca esté contratando gente fuera de tiempo, acá se ponen las cosas incluso un poco más confusas, porque llega la hora de pagar y uno esperaría que el dueño haga ¿qué? ¿A quién pague primero? A los primeros. A los primeros, porque ellos habían estado trabajando todo el día, eran los que estaban más ansiosos por cobrar seguramente, ¿no? Uno obviamente, imagínense, si uno llega como a última hora, uno no se va a poner pesado y decir a pedir que le paguen, ¿no? Uno espera que los otros reciban su paga primero, pero acá suceden las cosas de manera totalmente contraria, o al revés. Entonces, la instrucción del dueño de la finca para el mayordomo
la instrucción fue que le pague primero a los últimos y que termine con los primeros. En la escena número 5, acá donde se pone todo, se empieza a poner más pesado. 10, versículos 10 al 12, por favor. ¿Algún lector? Ya, Cuando cuando los primeros- ya Marisol. Lea nomás. Ya. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les han pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Gracias. Entonces, acá se empieza a poner fea la cosa porque los que estaban también ahí, los que habían estado trabajando desde temprano, y estaban viendo que los que trabajaron menos cobraron el salario de un día. Entonces ellos estaban diciendo, bueno, nosotros seguramente vamos a cobrar más, ¿no? Porque trabajamos más, como es la lógica humana. Entonces, cuando vieron que estaban recibiendo lo mismo, ¿qué empiezan a hacer? Murmurar. A murmurar. Ellos empiezan a hablar por debajo, porque la murmuración no es hacer un reclamo por los canales correspondientes. No es convocarse, organizarse y presentar una queja formal. No. Murmurar es, ¿cómo dicen acá? ¿Cuchichear? No. ¿Cómo dicen? Cahuinero. Cahuinero, eso. Exacto. Chichear. Tal cual. Entonces, empezaron a hablar mal, pero ¿en contra de quién? Del dueño de la finca. viña. Del dueño de la finca. Fíjense que lo que sucede generalmente en nuestro mundo, o en nuestra vida, o en nuestra experiencia, podemos decir, esto no suele suceder, obviamente, pero lo que sí sucede es que muchas veces se paga, no se paga lo que, de acuerdo al trabajo, o lo que debería ser de acuerdo al esfuerzo. Pero en este caso, todos recibieron el salario que habían acordado. Lo que pasa es que algunos recibieron, o eso es lo que entendieron los hombres, recibieron más de lo que merecían. El reclamo no era porque algunos recibían menos de lo que merecían, sino porque otros estaban recibiendo más. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No es como por ejemplo, no sé, si los médicos cobran muy poco salario, o los carabineros, no sé, o algún ejemplo, o los docentes en Argentina que siempre cobran un salario muy bajo, y no es que ellos están diciendo, están reclamando porque nuestro salario es menor a nuestro, no coincide con nuestro esfuerzo. Están diciendo, o se ponen a murmurar porque otros cobran más de lo que merecen, básicamente. Nosotros estuvimos trabajando desde el principio, del calor, estamos cansados y el calor del día, y estos que estuvieron todo el día sin hacer nada, reciben lo mismo, ¿no? Bien, el tiempo del pago es obviamente también una imagen del juicio, donde decía el Evangelio anteriormente, cada uno recibirá su recompensa, ¿no? Todos reciben el mismo pago, por más que han hecho distintos esfuerzos y méritos. Desde la perspectiva humana, entonces, ¿esto es justo o es injusto? Injusto de la perspectiva humana. Injusto. Injusto. Justo. Injusto de la perspectiva humana. Claro. Claro. Porque imagínense que a ustedes lo convocan a trabajar 8 horas en el mismo lugar que y le dicen, le van a pagar 100 lucas, que es mucho igual, pero bueno, le van a pagar 20 lucas, ya, el salario de un día, por trabajar 8 horas. Y usted dice, ya, ok, súper, porque necesito el trabajo. Ahora, después llega al mediodía, alguien que estuvo tomando el terremoto que quedó de las fiestas patrias, y estuvo puro haciendo nada, y se suma a las 3 de la tarde
y cuando llega la hora de pagar, ustedes reciben la misma paga que esa persona. Entonces, esa es la situación que nos propone, ¿no? Uno claramente, que uno, por más que es justo, a decir verdad, porque es lo que uno acordó, uno se siente injusto, porque uno se siente infravalorado, lo que sea, ¿no? Porque ahí es donde salta nuestra lógica y nuestro corazón humano, donde está puesto, ¿no? Que siempre quiere recibir más. Pero en el reino de Dios, la justicia no se mide por méritos, ni por obras, ni por merecimientos, sino que está fundada en la gracia, en la misericordia y en la bondad de nuestro Padre Celestial. Ese es el criterio, la misericordia, donde aquellos que no merecen reciben dones celestiales, ¿no? Donde aquellos que no trabajaron reciben el premio, donde aquellos que ni corrieron la carrera o que incluso hasta a veces patean en contra, reciben la corona, ¿no? Es como lo opuesto. Así dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, es decir, en este tiempo presente desde la venida de Jesús, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice ahora, en esta nueva era donde ya sabemos que Jesús vino, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ella dan testimonio la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces, habían algunas sectas en el tiempo del apóstol Pablo que enseñaban que en el Antiguo Testamento uno se justificaba delante de Dios con las obras, cumpliendo la ley. Pero en el Nuevo Testamento ahora Jesús vino a traer la salvación por fe. El apóstol Pablo dice, no, la ley, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas, Isaías, Jeremías, todos ya anunciaban que la justicia de Dios es por medio de la fe, que la salvación no es por mérito, obra o merecimiento, sino que es por pura gracia, por la bondad y misericordia del Padre Celestial. A ver, voy a volver atrás. No, perdón, está en el siguiente. Leamos el siguiente texto, la siguiente escena. Versículos 13 al 15. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Bien, gracias. Ahí está el punto, ¿no? Que el dueño de la finca fue muy generoso, fue muy bueno con otros hombres, ¿no? Pero no en ningún momento fue injusto. Él fue justo incluso con la justicia de los hombres, pero en términos de salvación, Él es mucho más justo y bondadoso, ¿no? de lo que sería cualquier persona, ¿no? Eso es lo que se destaca aquí en esta parábola. No es que el dueño de la casa fue injusto, sino que Él es bueno por demás. La finca, sus bienes, son de Él. Por tanto, es su derecho. Él da al que quiere y cuánto quiere. Porque es su viña, es su propiedad. Entonces, ¿cuál es el pecado que está develando Jesús aquí? ¿Envidia? Envidia, bien. Entonces... Avaricia, no sé. Bien, también. ¿Qué Pablo, mandamiento? porque perdón, Sí. una consulta. Lo que acá se asemeja también a lo que es la salvación, ¿no es cierto? Que los que llegaron primero, los primeros creyentes,
y los últimos que Dios también le dio la oportunidad para salvarse, la salvación, no importa que hayas llegado primero, también Él dio la oportunidad a los que fueron últimos, ¿cierto? Totalmente. Esto, de hecho, es totalmente aplicable a la vida de la iglesia en ese sentido. Que, por ejemplo, un miembro, o puede pasar que en la iglesia, por ejemplo, en una asamblea, tienen que tomar una decisión importante y alguien dice, no, pero yo soy miembro desde hace 20 años en la iglesia. Claro. Entonces, mi opinión vale más. Entonces, puede darse eso, ¿no? Que hay que valorar más la opinión de alguien que tiene 20 años en la iglesia, por supuesto. Pero pero que eso, para aquel que tiene más años en la iglesia, no debe ser motivo para gloriarse o para tener envidia del otro, que va a recibir el mismo premio de la salvación. ¿Se entiende? Entonces, sí es un gran llamado de advertencia en ese sentido, ¿no? De no creer que porque entramos en la iglesia primero, es que en realidad ahí hay otro punto. Para Dios, lo primero es lo último y lo último es lo primero. Esto es un golpe para los judíos en primer lugar, porque si bien por supuesto, como digo, lo podemos aplicar a la iglesia, pero con los primeros Jesús se está refiriendo a los judíos, ¿no? Aquellos que rechazaron al Mesías. Ellos fueron el primer pueblo que Dios escogió. Y los gentiles o las naciones, nosotros, somos aquellos que estamos entrando en la hora undécima, ya casi antes que oscurezca el día, porque estamos viviendo en tiempos en que la noche puede ser mañana o puede ser hoy. Porque los tiempos de Dios son distintos. Entonces, todos nosotros somos como estos últimos, gentiles, paganos, que entramos en la viña en la última hora, antes de que termine el día. Porque cuando termine el día, viene el momento de la paga, y ahí ya no hay más llamado, solo juicio. Entonces, como esto es un evangelio para los judíos, va dirigido a esta enseñanza para ellos, ¿no? Los judíos fueron los que primero rechazaron el evangelio a Cristo, pero después, y el apóstol Pablo también habla en términos de envidia y celos cuando dice, por envidia a que ahora Dios o la salvación se abrió para todas las naciones, y no solo que salva a judíos, sino también salva a griegos, como predica el apóstol Pablo. Entonces, por envidia, dice, oiga, pero usted está teniendo mi Dios, ¿no? Entonces, como por ejemplo, si yo fuera chileno, a mí me daría envidia que reciban tantos beneficios los extranjeros. Y diría, entonces, pero yo soy chileno de nacimiento, ¿cómo le van a dar lo mismo que a mí, a este argentino o a este haitiano que viene y que viene corriendo de su país, ¿no? Bueno, de hecho pasa, sí. ¿O no? Claro. Pero también, por eso, es el mismo sentimiento que les pasa, o lo que atravesaba por el corazón de los judíos. Dios, el Padre, Yahvé, Jehová, era su Dios. Y Dios decidió ser el Dios de todas las naciones, de todo aquel que cree en Cristo. Entonces... Y Pablo, otra consulta. Siempre cuando se habla los primeros serán los últimos los primeros. Entonces siempre se refiere a los primeros como el pueblo judío, ¿no es cierto? En otras también en otros versículos, siempre el pueblo judío fue el primero que recibió el mensaje, pero también se refiere así en el Nuevo Testamento, en otros versículos. Tenemos ¿Los primeros son los judíos siempre? No. En este caso, en el contexto en que se está hablando, sí. El texto anterior, los versículos finales de Mateo 19, también Jesús dice lo mismo. Él está tocando este punto. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. También, por supuesto que tiene en primera instancia el significado de la aplicación en los judíos, pero también esto se relaciona cuando Jesús dice, por ejemplo, todo monte o toda montaña será allanada y todo valle será levantado.
Entonces los orgullosos van a ser humillados y los humildes serán exaltados. Y esa es la dinámica en la que Dios funciona. Si tú crees que eres Dios y que puedes arreglártela tú mismo y que tienes derecho y que tienes por ti mismo y que tienes la capacidad de salvarte, entonces Dios te va a humillar cuando llegue el día final. Pero si tú reconoces que no tienes la capacidad de salvarte, que sin Dios estás perdido, que no eres tu propio Dios, sino que eres siervo de Dios, entonces Dios te exaltará así como exaltó a su Hijo, ¿no? Y ahora vamos a ver también que cuando se habla del primero, el primogénito también siempre es Cristo mismo. Porque Israel falló en su tarea de ser la viña. Dios la plantó, Dios la regó, Dios le puso una cerca, dice también en el Antiguo Testamento, pero ellos dieron, en lugar de dar uvas ricas y maduras, dieron uvas agrias y secas. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Entonces, Cristo es este primero, que ahora es justamente lo que vamos a hablar más adelante. Él es el primero en el sentido de que Él es el que recibe la humillación y la injusticia. Él es el único ser humano que fue tratado con la mayor injusticia realmente porque no tenía pecado, pero fue condenado como el mayor pecador y transgresor de todos, con el peor castigo. Así Cristo fue el primero en ser humillado y exaltado por el Padre. Y así también lo serán aquellos que por la fe, que creen que Él lo hizo por nosotros, así también serán luego exaltados junto con Él, o seremos exaltados junto con Él. Entonces, tal vez haya otros textos, pero por lo menos en estos versículos finales de capítulo 19 de Mateo y en estos versículos primeros del capítulo 20, hay un contexto muy fuerte, un llamado de atención muy fuerte para los judíos de que ellos no crean que por ser judíos ellos son primero o recibirán algo mayor que los gentiles, que los paganos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo o del padre misericordioso. El hermano mayor, que representa al pueblo judío, se pone celoso. Pero el padre primero hace fiesta, la gran fiesta, con el hijo menor, que fue el que se apartó, ¿no? Entonces siempre está presente esta dinámica que también se vuelve una advertencia para nosotros, miembros de la iglesia, cuando pretendemos creernos que por haber sido escogidos antes que otros, merecemos algo más. Pablo, ¿no era al revés? ¿No fue el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Ese fue Jacob y Esaú. Ah. Sí, eso es la historia de Jacob y Esaú. Sí. Otra historia diferente. Sí. La que acabo de mencionar es la del hijo pródigo, de Lucas. Que se fue, que pidió al padre su herencia, el padre le dio la herencia, él la desperdició con mujeres en un país lejano, y después cuando se quedó sin dinero estaba cuidando los cerdos y tenía ganas de comer lo que los cerdos estaban comiendo, entonces dijo, no, voy a volver a la casa de mi padre, ¿no? Para que él me adopte como uno de sus trabajadores, pero el padre lo recibe como su hijo, ¿no? Le perdona sus pecados y hace fiesta. Entonces el hermano mayor que siempre estuvo trabajando con el padre se puso celoso porque le dijo, por este hijo que se apartó de ti, que te rechazó, que se rebeló contra ti, tú ahora haces una fiesta con el becerro más gordo y a mí no me das ni un cabrito para celebrar con mis amigos. No. Él se puso envidioso por eso. Entonces esa es la historia de la que estoy haciendo mención. Bien. Jesús entonces reprende nuestra avaricia, hermanos. ¿Por qué? Porque sin el llamamiento divino y misericordioso del Señor, nosotros permanecemos fuera de su santa viña. Quedaríamos en el mundo y seríamos condenados junto con Él cuando llegue la noche, ¿no? No merecemos ser parte de la iglesia, tampoco algún tipo de pago por el privilegio de servir en ella. Aún así, Dios en su bondad
nos llama y nos adopta y nos pone en su iglesia y nos da una recompensa para cada uno de sus trabajadores. Pero otro punto importante, los que sirven en la iglesia o en la viña no sirven por la recompensa o esperando recompensa. Sirven porque ya la tienen, ¿no? Porque ya son parte del reino. Bien. Así dice también 1 Timoteo 6, 10 al 12. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. El cual, dice, algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Entonces, Timoteo, en la iglesia de Timoteo, que Timoteo, por ejemplo, fue evangelista en Éfeso y en los lugares por alrededor, ya había este tremendo problema, ¿no? del amor al dinero, el cual es tan presente también en nosotros, o el amor a los bienes materiales, ¿no? Y esta es la raíz, dice, de todos los males. Si bien es interesante que en los mandamientos figura el último, pero los mandamientos nos demuestran también que nadie puede estar exento de pecar, porque si uno codicia lo que tiene el otro, ya en su corazón cometió no solo pecado contra el 9º y 10º mandamiento, sino tal vez contra el 4º, contra el 5º, contra el 6º, y siempre termina cayendo en el primero. Por eso dice Jesús, por ejemplo, si alguien mira con deseo a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si alguien pecó contra el 10º mandamiento, ya está pecando inevitablemente contra el 6º. Entonces, esto también desnuda un poco cómo es nuestra realidad humana, ¿no? Así también dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado, otra vez, cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Bien. Aquí tenemos entonces la conclusión del texto, del versículo 16, que dice que así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y esta es la forma extraña en que Dios actúa. Ya hemos oído de que lo que el mundo ama, lo que el mundo, la sociedad, adora y lo que busca y lo que anhela, nuestro corazón carnal, eso el Señor lo desprecia. Y lo que es despreciado por el mundo, Dios lo usó para su gloria, dice el apóstol Pablo también. Así fue con Cristo, hermanos, y así también será con su iglesia. Cristo fue el hombre más experimentado en dolor, más humillado de todos. Aún así, Él es por medio de quien todos nosotros seremos justificados delante de Dios. Entonces Dios todo lo cambia, todo lo da vuelta, ¿no? Y el que quiere justificarse por sus obras, es decir, estuve trabajando todo el día, Señor, más te vale que me des mi recompensa. Yo merezco mejor trato que mis semejantes. Entonces, si uno va con esa actitud, ya sabe que va a recibir. Pero si uno sirve con alegría, sabiendo que Cristo mismo, por medio de Cristo y por gracia de Dios y misericordia, podemos servir en su iglesia y en nuestro prójimo, entonces con alegría también vamos a servir a los demás. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el texto? Vamos a leer algunas citas breves entonces que dice el Catecismo Mayor sobre la codicia. ¿Qué dice? A ver si hay luteranos aquí. ¿Qué dice el 9º y 10º mandamiento? Estamos con Alzheimer en este minuto. Mucho terremoto. Se lo olvidó. Uno es no codiciar a la mujer de tu prójimo, pero el 9º se me olvidó. El 9º dice, no codiciarás la casa. Los bienes ajenos. La casa de tu prójimo ni Los bienes en general.
Ni su siervo. ¿Y el 10º qué dice? No codiciará a la mujer de tu prójimo. No codiciará a la mujer de tu prójimo, ni su Criado. siervo, criado, ¿qué más? Ni su esclavo. Ni su, ajá. Ni nada de lo que... Bien. Estamos flojos, ¿eh? Hay que estudiar. Mucha celebración. Bien. Siempre es bueno repasar los mandamientos. Dice, en el Catecismo Mayor está la explicación sobre esto. Dice, la naturaleza humana está hecha de forma tal que nadie le desea al otro tanto bien como a sí mismo. Dice, siempre uno quiere lo mejor para uno. Y cada uno se apropia siempre de todo lo que puede, no importando si esa costilla es del otro. Y aún así, dice Lutero, pretendemos ser justos, ¿no? Siempre nosotros pretendemos que nos vaya bien, incluso muchas veces, y eso es tan humano, no importa si lo hacemos a costilla de otro, es decir, si nos aprovechamos del otro, si al otro le va mal, mientras nosotros nos va bien, incluso mejor, ¿no? Este último mandamiento no ha sido establecido para perversos malvados a la vista del mundo, sino más bien para los que se creen más justos que los demás y que quieren ser alabados y reconocidos entre los demás como aquellos que no han quebrantado los mandamientos anteriores. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Interesante esto. Dice Lutero, esto no es para aquellos que son como reconocidos pecadores, por así decirlo. Aquellos que roban, aquellos que matan, aquellos que son abiertamente adúlteros o que viven una vida licenciosa, ¿no? Estos son para aquellos que creen que no son tan malos como los otros. Solapados. ¿No? Son los que están en la iglesia, son todos los que creemos más cercanos a Jesús. Entonces es como un llamado de atención especialmente para los que estamos en la iglesia, ¿no? En la viña. Porque tenemos la tendencia a creer que no somos tan malos como los demás. Entonces, lo que muestra este mandamiento es que si estamos codiciando, ya la raíz de los males está en nosotros, ¿no? Y es el primer paso para lo que sigue. Pero es el mismo pecado, al fin y al cabo, brota del mismo corazón, ¿no? La misma voluntad perversa que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, se prohíbe desear el mal al prójimo y contribuir a dar lugar a dicho mal. Al contrario, hemos de alegrarnos y dejarle que posea lo suyo, y además contribuiremos a que prospere y se conserve todo aquello que pueda ocurrir para su servicio y beneficio, como queremos que se haga también con nosotros, ¿no? Entonces, lo que está prohibiendo este mandamiento es que le deseemos que le vaya mal a nuestro prójimo, por más que nosotros lo consideremos bueno o malo, es nuestro prójimo, es el que está al lado. Y al mismo tiempo también se prohíbe contribuir para que le vaya mal. Al contrario, que nos alegremos cuando a alguien le va bien y que contribuyamos nosotros, ¿se dice así? A que él contribuyamos, perdón, ahí está, que contribuyamos a que él prospere y que conserve todo lo que tiene, ¿no? No quitarle lo que tiene, sino que él conserve lo que tiene. En consecuencia, y de manera muy especial, dichos preceptos han sido establecidos contra la terrible envidia y lamentable codicia, la que Dios llama la causa y raíz, de lo cual proceden todos aquellos con lo cual se daña al prójimo. Porque Dios desea que tengamos ante todo un corazón puro, si bien no podemos llegar a eso mientras vivamos en este mundo. Se deduce de ello que estos mandamientos son, como todos los otros, una acusación y una indicación continua del estado de nuestra justicia ante Dios, ¿no? Vean cuán relacionado está nuestra justicia. ¿Qué concepto, qué idea de justicia tenemos?
Si vivimos por la justicia de las obras, necesariamente esa es la justicia en la que nuestra carne se mueve. Entonces, tiene que recibir más aquel que más trabaja, aquel que más se sacrifica. Esa es nuestra lógica humana, ¿sí? Pero eso es una muestra evidente de que nuestros pensamientos, como decía el Antiguo Testamento y la Epístola, y los de Dios son como el cielo y la tierra de distintos. Totalmente opuestos. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es por gracia, no por merecimiento. Así dice uno de los libros que compila la enseñanza de los apóstoles en el siglo IV. Dice: Iglesia cristiana, plantación de Dios y su viña escogida. Aquellos que han creído en su religión como una en la que no hay engaño, que gozan del reino eterno por medio de la fe, que son coherederos y partícipes del amado Hijo de Dios, que perseveran en su promesa conforme al mandato del Salvador, escuchen la sagrada enseñanza de manera semejante a la que escuchan a su Señor. Apártense de toda avaricia e injusticia, pues en la ley está escrito: no codiciarás, pues cualquiera de estas cosas procede del maligno. Entonces, el diablo ni siquiera tiene que sembrar en nosotros deseos de matar o deseos de robar. Solamente tiene que sembrar la codicia, la envidia en nuestro corazón, y con eso ya florecen todo tipo de plantas, ¿no? A ver, ahí está. En efecto, quien codicia a la mujer o al siervo de su prójimo ya es adúltero o ladrón en su pensamiento si no se arrepiente, y es condenado por nuestro Señor Jesucristo. El que codicia el buey o el asno del prójimo, podemos decir el auto, porque no andamos ni en buey ni en asno nosotros, ¿no piensa luego en robarlos o apropiarse de ellos? Bien, conclusión. La justicia de Dios es totalmente opuesta a la de los hombres. Dios salva a quien quiere salvar y lo hace llamando por medio de su palabra. Así como Él es bueno, justo y fiel, así también quiere que sea el trato entre nosotros, los hombres y mujeres, nuestro prójimo. No amemos, por tanto, al que creemos que se lo merece, sino que amemos y sirvamos especialmente a aquellos que están perdidos por el mundo, así como hizo nuestro Señor. Porque todo es de Dios y esta es su voluntad. Porque nosotros somos sus mayordomos, sus siervos. No somos Dios, ¿no? Entonces Dios pretende que tengamos el mismo trato que Él tuvo con nosotros. Porque Él no nos paga conforme a nuestras obras. Porque si no estaríamos todos condenados. Porque Dios nos paga con su gran amor y nos otorga la justicia por medio de la fe, por creer en Cristo, que es nuestro Salvador, que vino a salvarnos, de librarnos de esa paga tremenda que nos correspondía. 1 Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El justo por la fe vivirá. Y quiero cerrar el día de hoy con este breve comentario que resume de manera maravillosa la enseñanza de nuestro texto de hoy, que es tomado de un sermón de Lutero sobre este texto, que dice: no debemos considerar esta parábola en cada detalle, sino limitarnos al pensamiento principal, lo que Cristo se propone enseñar por medio de él. No nos enfoquemos en el valor de la moneda, ni lo que significa la primera o la última hora, sino en lo que el padre de familia, es decir, el dueño de la viña, tenía en mente y lo que se propone enseñar. Esto es, cómo él desea que su bondad sea estimada por sobre todas las obras y méritos humanos. Sí,
que solo su misericordia debe tener toda alabanza. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta o comentario? No, está claro. Está bien. Entonces, hermanos, ese debe ser nuestro enfoque, dice Lutero, ¿no? No tratar de investigar cuánto valía la moneda, o no perdernos en esa discusión. Lo que Jesús está trayéndonos aquí es que podamos ver, por sobre todas las cosas, que el dueño de la viña es un Señor misericordioso, que es generoso, que es bondadoso, que es dueño de todas las cosas, pero que no es un tacaño, ¿no? Que Él quiere compartir las cosas buenas que tiene, que Él quiere servirnos, que Él quiere darnos una vida en la cual podamos tener un trabajo que dé frutos, que no quiere que sigamos tirados en la plaza haciendo nada, incapaces de servir realmente y de dar buenos frutos. Él quiere que sirvamos y que nuestro trabajo dé mucho fruto y, por supuesto, que también seamos salvos, lo cual viene también con responder con fe a su llamado, ¿no? Por eso, solo la misericordia de Dios debe tener toda la alabanza. Que así sea. Amén. Amén. Y que la paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Amén. Cantemos el himno del día, que se llama No habré de gloria. No habré de gloriarme jamás, oh Dios mío, de aquellos deberes que un día cumplí. Mi gloria era vana, tan solo confío en Cristo y su sangre vertida por mí. Por fe conociendo su amor que redime, hoy llamo tinieblas lo que antes vi luz. Mi propia justicia se torna en oprobio y pongo mis glorias al pie de la cruz. Si todo lo estimo cual pérdida vana y acepto las obras del buen Salvador, o pueda anidarse mi alma en su seno, vivir de su vida, gozar de su amor. Por más que a tus leyes viviera sumiso, no pude, Dios mío, llegar hasta ti. Mas sé que en tu gracia la fe me habilita, si alego las obras de tu Hijo por mí. Bien, hermanos, confiando que tenemos un Dios misericordioso, que nos ha dado todo lo necesario para ser salvos, para poder vivir y descansar y dormir en paz, sabiendo que estamos reconciliados con Dios, los invito a confesar esta fe en nuestro Señor Dios Trino con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantemos, hermanos, este canto de la oración de la tarde, Magnificat o Cántico de María. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Bien, hermanos, ha llegado el momento de la oración de la Iglesia, donde ponemos nuestras peticiones y acciones de gracias ante el altar de nuestro Señor, por medio de Cristo Jesús. En paz, pues, oremos al Señor, presentándole las peticiones y súplicas de su pueblo, su viña, que confía en las promesas que Él nos ha dado de escucharnos y de respondernos también con misericordia. Oremos, para que busquemos al Señor mientras Él pueda ser encontrado, que lo invoquemos en el día de la salvación, que estemos preparados por su misericordia para el día del juicio.
Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que podamos deleitarnos en la luz de Cristo y su salvación, y para que los pecadores encuentren refugio en su misericordia y consuelo en su perdón. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que podamos escuchar la voz de Dios, hablando en su palabra, y ser nutridos por pastores fieles que predican y enseñan este evangelio. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que la palabra de Dios sea el fundamento en nuestros hogares, que los matrimonios vivan la reconciliación y el perdón, de manera que esposo y esposa estén unidos en la fe y en la misma esperanza, y que los hijos puedan escuchar a sus padres y ser alimentados en la santa verdad por ellos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que la Iglesia alimente la vida de nuestros hijos en todo tiempo de enseñanza y catequesis, y que todos podamos estar cimentados y afirmados en la doctrina de las Escrituras a través del estudio de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que el Señor bendiga a los misioneros en tierras lejanas y los que están cerca, para que nutra a las congregaciones recién sembradas y para que renueve la fe de las congregaciones con problemas, para que todas las naciones y culturas se unan a nosotros en la verdadera fe y en la vida. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro país de Chile, para muchos tierra natural y para otros patria adoptada, para que en nuestro celebrar de estas fiestas patrias tengamos presente los dones de Dios de tener un lugar donde vivir, donde crecer, trabajar, servir al prójimo y criar a nuestros hijos, mientras que peregrinamos como extranjeros hacia nuestra patria celestial, para que también podamos disfrutar de la bendición de un buen gobierno, de líderes fieles, por paz en nuestros territorios y entre las naciones, y para que podamos ser buenos ciudadanos y prójimos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que los enfermos sean sanados, los afligidos conozcan la paz, que aquellos que están sin consuelo sean consolados, y que los moribundos sean entregados a la vida eterna en Cristo. Especialmente oramos por los hermanos de nuestra congregación, por la recuperación de Fernando, de nuestro hermano Don Carlos, por nuestro hermano Esteban y también por Armando. Por todos aquellos que son hermanos de nuestra comunidad y sufren sus aflicciones de salud, para que los sostengas y los mantengas firmes en cuerpo y alma. Oramos también por la salud de la señora Daniela Tobar Vargas, quien se recupera de un accidente cerebrovascular, por el bebé, la guagua, Josecito Figueroa, el nieto de nuestra hermana, quien sufrió un grave accidente. Y para que también todos seamos liberados de todo tipo de miedo, de ansiedad y de desesperación por el cuidado bondadoso de Dios. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Ponemos también ante tu altar las oraciones de aquellos que pidieron intercesión de tu Santa Iglesia. En primer lugar, oramos por la señora Lucía Asbar, también hermana en la fe, por su delicado estado de salud. También oramos por aquellas personas que se comunicaron por medio de la Fundación Cristo para Todas las Naciones, por el matrimonio de Andrea Vilés, por salud emocional para Sandra Flores, por restauración para la familia de Solange Correa, por la hija de Marcela Leal, para que le animes a amar y a celebrar el don de la vida. También por la salud y por un buen ánimo y para que le liberes del miedo a la señora Adriana Canovi. También por estabilidad emocional de la señora Loreto Inostroza. Pedimos también por la conversión a la fe cristiana de la familia Patricia Pavés. Pedimos por la familia de Juana Saldía, por todos ellos. También por Ana Urías, que pide paz para su corazón debido a problemas con su pareja. Pedimos también por el futuro y la salud de Marianela Mardones,
por la salud, por una recuperación que solo puede dar Cristo, la liberación del miedo y del estrés que viene por parte de nuestro Señor, de la señora Carmen Cecilia Pérez, también por Evelyn Valladares, por su hijo, Alan, que por su carácter tiene problemas para que pueda encontrar y formar una familia, un matrimonio cristiano. Pedimos también por Nuri Holguín, para que Dios pueda sanar su corazón de la inmensa tristeza en la que suele caer, para que pueda darle la alegría de saber que es una hija de Dios. También pedimos por Marianela Parra, para que Dios la libre de su enfermedad. Pedimos por Lucila Carrasco, para que Dios le ayude a encontrar salud en su cuerpo y en su alma. Pedimos por la señora de la Asunción, por su salud y su vida sentimental. Por la familia González Moya, a pedido de la señora Isidora. También pedimos por trabajo y remuneración justa para Hilda. Pedimos por el hijo de Ruby Flores, que tiene trastornos de bipolaridad. Pedimos por la salud emocional y espiritual de Inés Rojas, por sanidad física y mental, y para la familia de Claudia Mora. También por Benjamín González, para que lo ayudes y lo sostengas en su personalidad, para que pueda también crecer en la humildad que solo Cristo puede dar. Pedimos también por la operación de Cristina Reyes, para que tú, Señor, puedas llevarlo ante tu trono, para recordarle que eres todo amor, para perdonar y recibir a todos aquellos que están lejos. Pedimos por la señora Gladys Roa, por su familia y por todo el mundo. También pedimos por la amiga Priscila Droguet de la señora Rosalba Pizarro. Pedimos por la salud de María Donoso, para que también lo pueda restaurar a ella y a su matrimonio. Pedimos por Víctor Barría y por la señora Edith Gajardo, por salud emocional, y también para que pueda reencontrarse con su hijo, que tiene mucho tiempo sin verlo. Señor, muchos son los clamores de este mundo, muchos son los clamores que de todas partes llegan hacia ti. Sabemos que tú eres fuente de toda bondad y misericordia, y por todos ellos intercedemos para que tú puedas librarlos y que puedan conocer a Jesús como su Salvador, y que pueda cambiar también su vida en una de esperanza y de gozo y alegría. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad, para que podamos tener comunión en la fe, que podamos pronto reunirnos en la mesa del Señor, y para que así también podamos vivir los frutos que se dan en el sacramento del altar, y que así también podamos vivir todos nosotros como hermanos piadosamente, de acuerdo a los dones de ser hijos de Dios por el bautismo y la fe. Oremos al Señor. Señor, ten piedad, para que honremos al Señor con alabanza y acción de gracias, y llevemos ante Él los diezmos y ofrendas de un pueblo que está agradecido por poder servir voluntariamente en libertad al único y verdadero Dios. Oremos al Señor. Señor, ten piedad, para que no olvidemos el testimonio de los fieles que vivieron y murieron en Cristo, y que al fin podamos unirlos a ellos en las cenas de las bodas del Cordero, en su reino sin fin. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo. Concédenos todo lo bueno y lo que es saludable. Aparta de nosotros todas las artimañas del maligno, todo mal deseo del corazón, para que en lugar de dar malos frutos y secos y agrios, podamos servirte con alegría y producir todo tipo de buenos frutos que sean de bendición y que sean para sembrar dulzura en este mundo que cada vez está peor. Danos contentamiento también, para que confiando en tu misericordia podamos deleitarnos en tu gracia, en tu voluntad salvadora, donde los últimos son hechos primeros por tu generosidad y gracia. Todo esto te lo pedimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina contigo con el Espíritu Santo, siempre, por todos los siglos, un solo Dios. Te lo pedimos. Amén. Visita a nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial,
mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra oración de la noche.